Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. La historia de David y Goliat es una de las narraciones más potentes y simbólicas de la Biblia. Relatada en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, esta historia ha trascendido lo religioso para convertirse en un símbolo universal del triunfo del pequeño frente al grande, del débil frente al fuerte, del valor y la fe frente al miedo y la arrogancia. A través de este relato ancestral, podemos extraer lecciones, contextos históricos y significados espirituales profundamente aplicables a la vida adulta contemporánea. La historia se sitúa en un momento de conflicto entre los israelitas y los filisteos, dos pueblos en constante disputa por el territorio de Canaán. Los filisteos, originarios probablemente del mar Egeo y asentados en la costa mediterránea, eran conocidos por su poderío militar, dominio de la metalurgia del hierro y guerreros experimentados. Israel, por su parte, se encontraba aún en proceso de consolidación como nación bajo el reinado de Saúl, su primer monarca, lo que le situaba en clara desventaja estratégica y tecnológica. Arqueólogos contemporáneos han confirmado esta asimetría a través de hallazgos que muestran la sofisticación de las armas filisteas en comparación con las israelitas de la época. El valle de Elá, escenario del enfrentamiento, era un terreno abierto entre dos colinas, ideal para batallas campales. Esta configuración geográfica, aún visible hoy en día en la moderna Israel, permitía a ambos ejércitos observarse mutuamente sin arriesgarse a un ataque sorpresa. Los ejércitos estaban acampados en colinas opuestas, lo cual provocaba una situación de tensión sostenida y estancamiento, común en las guerras antiguas donde ninguno quería arriesgar una ofensiva total que podría resultar catastrófica. Este contexto explica por qué los filisteos proponen un duelo de campeones, una práctica documentada en otras culturas mediterráneas antiguas, como forma de resolver el conflicto sin derramar sangre innecesaria. Quien ganara el duelo determinaría el resultado de la guerra. Goliat no era simplemente un guerrero enorme, representaba la encarnación del terror, la intimidación sistemática y la imposición por la fuerza bruta. Según el texto bíblico, medía 6 codos y un palmo, aproximadamente más de 2,5 metros, una altura extraordinaria para la época donde la estatura media masculina rondaba el 1,5 metros. Portaba una armadura que pesaba unos 60 kilos, con una coraza de escamas, un casco de bronce, grebas protectoras y una lanza cuya punta de hierro pesaba unos 7 kilos. La descripción minuciosa de su equipamiento en el texto bíblico no es casual, buscaba enfatizar el contraste absoluto con su futuro oponente. Cada mañana, durante 40 días, un número simbólico de prueba en la tradición bíblica, bajaba al valle a desafiar a Israel, burlándose no solo de su ejército sino también del Dios de los hebreos. En un sentido metafórico que trasciende lo literal, Goliat representa los gigantes que enfrentamos en la vida adulta, enfermedades terminales que parecen invencibles, crisis económicas abrumadoras, inseguridades profundamente arraigadas, conflictos personales o profesionales que nos sobrepasan. Su figura impone no tanto por su fuerza real, sino por su capacidad de generar parálisis psicológica en el adversario. Una dinámica que los psicólogos modernos reconocen en trastornos como la ansiedad anticipatoria o el estrés postraumático, donde la amenaza percibida puede ser más devastadora que la amenaza real. David aparece en escena como un contraste absoluto, un joven pastor, sin experiencia militar formal, pero con un corazón valiente y una profunda confianza en Dios. El relato bíblico lo describe como rubio, de hermoso aspecto y bello semblante, características que enfatizan su juventud e inexperiencia aparente. Es enviado al campo de batalla por su padre Isaí, simplemente para llevar provisiones a sus 3 hermanos mayores que servían en el ejército de Saúl. Este detalle narrativo es significativo. David no buscaba protagonismo ni gloria, su presencia en el campo de batalla era circunstancial, casi accidental. Sin embargo, al escuchar el desafío blasfemo de Goliat, David se siente profundamente ofendido,
no solo por el insulto al ejército de Israel, sino principalmente por la blasfemia contra Yahvé, el Dios de Israel. Su reacción inmediata revela una sensibilidad espiritual que trasciende el miedo natural ante un enemigo formidable. En los escritos rabínicos posteriores, este momento se interpreta como el despertar de una vocación que David mismo no había reconocido hasta entonces. A diferencia de muchos héroes épicos, David no actúa por ambición personal, deseo de gloria o incluso patriotismo abstracto. Su motivación nace de su identidad espiritual más profunda. Es un adorador, un hombre acostumbrado a la soledad contemplativa del campo, al cuidado paciente de ovejas, a defenderlas de leones y osos en las colinas de Judea. Esta experiencia, aparentemente mundana, le había forjado una fe práctica y una valentía silenciosa que florecería en el momento decisivo. Los manuscritos del Mar Muerto y otros textos intertestamentarios amplían esta faceta de David como compositor de salmos incluso antes de su enfrentamiento con Goliat, sugiriendo una sensibilidad poética que complementaba su destreza como guerrero. En el mundo profesional contemporáneo, David representa a quien, desde una posición aparentemente insignificante o sin poder formal dentro de una jerarquía, reconoce su propósito verdadero y actúa con convicción cuando otros titubean. No necesita validación externa, ni poder institucional, ni herramientas ajenas que no domina. Se presenta con lo que conoce íntimamente, su onda, perfeccionada durante innumerables horas solitarias protegiendo rebaños, su agilidad natural desarrollada en las colinas escarpadas, y sobre todo, su fe inquebrantable en un propósito mayor que su supervivencia individual. La escena de la batalla está magistralmente narrada y cargada de simbolismo psicológico y espiritual. Cuando David se ofrece para enfrentar a Goliat, el rey Saúl, inicialmente escéptico, termina aceptando ante la falta de voluntarios y le ofrece su propia armadura real. Este gesto aparentemente generoso encierra una paradoja. Saúl intenta convertir a David en una versión menor de Goliat, protegido con tecnología que no domina. David prueba la armadura pero la rechaza con una frase reveladora: no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado. Aquí se manifiesta una gran lección existencial. Uno no puede enfrentar los grandes desafíos de la vida con herramientas que no le son propias o con identidades prestadas. La autenticidad, el autoconocimiento honesto, emerge como clave del éxito. Con decisión estratégica, David baja al arroyo que cruzaba el valle y escoge cuidadosamente 5 piedras lisas, pulidas por la corriente continua del agua. Este número ha generado extensos debates teológicos. ¿Por qué 5 piedras si confiaba plenamente en Dios y en su puntería? Algunos comentaristas antiguos, como el rabino Razi del siglo XI, interpretaban que las 5 piedras representaban a los 5 libros de la Torá, simbolizando que David se armaba con la palabra divina. Otros, como algunos padres de la Iglesia cristiana, veían en las 5 piedras una prefiguración de las 5 llagas de Cristo. Interpretaciones más pragmáticas sugieren que David no tomó las piedras por falta de fe, sino como expresión de previsión prudente. Estaba preparado para varios intentos, o incluso para enfrentar a otros campeones filisteos si fuera necesario. De hecho, textos posteriores mencionan que Goliat tenía 4 hermanos, también gigantes, lo que podría explicar precisamente ese número de piedras. Las piedras lisas del arroyo no eran simplemente proyectiles, representaban preparación meticulosa, previsión estratégica y adaptación inteligente al entorno. David no improvisaba en el momento crítico, confiaba en Dios, pero también actuaba con la inteligencia táctica de quien ha aprendido a sobrevivir en entornos hostiles. En el contexto actual, este equilibrio entre fe y acción, entre confianza y preparación, resulta particularmente relevante para enfrentar crisis personales o profesionales. El momento del encuentro está cargado de contrastes dramáticos. Cuando Goliat ve aproximarse a David, lo desprecia inmediatamente. El texto bíblico es explícito, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso aspecto. Esta subestimación fatal del oponente, este desprecio basado en apariencias superficiales, ha sido la perdición de innumerables gigantes a lo largo de la historia.
Goliat, cegado por su arrogancia, no percibe la verdadera naturaleza de su adversario ni valora sus fortalezas distintivas. El intercambio verbal que precede al combate físico revela las profundas diferencias entre ambos contendientes. Goliat maldice a David por sus dioses e insulta su juventud, amenazando con dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Su lenguaje es crudo, violento, centrado en el poder físico y la humillación. David, sin embargo, no responde desde la provocación o el miedo, sino con una declaración de principios trascendente: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este contraste en el discurso no es accidental, representa dos visiones del mundo, dos formas de entender el poder y la victoria. Mientras Goliat confía en lo visible y tangible, su fuerza física, su armamento, su experiencia, David ancla su confianza en lo invisible, su fe en un Dios que trasciende las apariencias y las probabilidades estadísticas. Psicológicamente, ilustra cómo el marco mental con que abordamos un desafío puede predeterminar en gran medida el resultado. El desenlace del combate es tan rápido como inesperado. David corre hacia Goliat, coloca una piedra en su honda y la lanza con precisión letal. La piedra impacta justo en la frente del gigante, el único punto vulnerable no protegido por su armadura, y se hunde en su cráneo. Goliat cae de bruces a tierra, incapacitado pero no necesariamente muerto. El texto especifica que David, sin espada propia, corre hacia el gigante caído, toma la espada de Goliat y con ella le corta la cabeza, consumando definitivamente su victoria. Este acto, descrito con un realismo gráfico inusual para textos religiosos, contiene un simbolismo potente. David no solo derriba al gigante, sino que utiliza las propias armas del enemigo para terminar con la amenaza. En términos psicológicos contemporáneos, podríamos interpretarlo como transformar nuestros traumas o desafíos en fortalezas. En términos espirituales, sugiere que aquello que nos amenazaba puede convertirse en instrumento de nuestra liberación cuando lo enfrentamos con valor. Las consecuencias de este acto individual son colectivas y transformadoras. Al ver caer a su campeón, considerado invencible, los filisteos huyen presas del pánico. El ejército israelita, antes paralizado por el miedo, se levanta con un clamor de guerra y persigue a sus enemigos hasta las puertas de sus ciudades, cobrando una victoria inesperada y completa. Este fenómeno psicológico colectivo demuestra cómo un solo acto de valentía puede catalizar el valor latente en todo un grupo, desencadenando transformaciones que parecían imposibles. David no solo mata a un gigante, sino que rompe la parálisis del miedo nacional y reescribe la narrativa de una nación que se percibía a sí misma como víctima. En contextos modernos, esta dinámica se observa cuando una persona rompe el silencio organizacional frente a prácticas corruptas, cuando alguien denuncia abusos que otros callaban por temor, o cuando un individuo introduce innovaciones que desafían el statu quo. El efecto multiplicador de la valentía trasciende culturas y épocas, confirmando que muchas veces la mayor barrera para el cambio no es la fuerza del oponente sino la parálisis de quienes podrían desafiarlo. El desenlace del relato incluye un detalle fascinante: David toma la cabeza de Goliat y la lleva a Jerusalén, aunque esta ciudad aún no había sido conquistada por Israel, y guarda las armas del gigante en su tienda, específicamente su espada. Años después, cuando David huye de Saúl, encontrará refugio precisamente en el santuario de Nob, donde le será entregada esta misma espada de Goliat como única arma disponible. La preservación de estos símbolos tangibles de la victoria no es simplemente un acto de trofeo guerrero. Representa la importancia de mantener recordatorios concretos de nuestras victorias pasadas para enfrentar futuras batallas. En la psicología moderna, este principio se alinea con prácticas terapéuticas como la terapia narrativa, donde reconstruir y preservar historias de éxito personal frente a la adversidad constituye una herramienta poderosa para fortalecer la identidad y la resiliencia.
En la vida espiritual, corresponde a la disciplina del testimonio, donde recordar y compartir experiencias de fe en momentos difíciles sustenta la esperanza en nuevos desafíos. Un aspecto fascinante pero frecuentemente subestimado del relato es cómo la victoria sobre Goliat catapulta a David a una fama prematura que complica significativamente su camino posterior. El texto bíblico narra cómo, tras la batalla, las mujeres salen de todas las ciudades cantando y danzando, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esta comparación, aunque no intencionalmente provocadora, despierta los celos enfermizos de Saúl, quien a partir de ese momento ve en David una amenaza para su trono y comienza a perseguirlo. Esta dinámica revela una paradoja existencial: a veces, el éxito prematuro puede complicar nuestro desarrollo integral. Alcanzar reconocimiento antes de consolidar nuestra identidad o antes de estar preparados para sus consecuencias puede generar presiones, expectativas y enemistades para las que no estamos preparados. La psicología contemporánea reconoce este fenómeno en el síndrome del impostor que afecta a muchos jóvenes profesionales exitosos, o en el impacto psicológico negativo que la fama súbita tiene sobre artistas jóvenes. La historia de David nos enseña a gestionar el éxito con cautela y humildad, valorando los periodos de anonimato como espacios esenciales de preparación interna. Un elemento recurrente que emerge en los textos bíblicos posteriores es que, aunque David venció a Goliat, Israel siguió enfrentando a otros gigantes filisteos. En 2 Samuel 21, se mencionan batallas contra otros descendientes de los gigantes, incluidos 4 parientes de Goliat. Esto sugiere una verdad universal sobre la naturaleza de nuestros desafíos vitales: los gigantes no desaparecen para siempre, tienden a presentarse en ciclos y formas diferentes a lo largo de nuestra existencia. Esta naturaleza cíclica de los desafíos se manifiesta en diversos ámbitos de la vida adulta. Superar un trauma, una adicción o un fracaso significativo no garantiza inmunidad permanente. Patrones similares pueden reaparecer en contextos diferentes. La madurez psicológica y espiritual consiste precisamente en reconocer estos patrones recurrentes y aplicar las lecciones aprendidas, sabiendo que cada victoria nos equipa mejor para enfrentar desafíos más complejos. La resiliencia, tan valorada en la psicología positiva contemporánea, no consiste en la ausencia de adversidad sino en la capacidad de identificar recursos internos y externos para navegar las aguas turbulentas de la existencia. El simbolismo del arroyo de donde David extrajo las piedras merece una atención particular. En la tradición hebrea, las aguas corrientes simbolizaban purificación ritual, renovación y vida en contraste con las aguas estancadas. David no eligió cualquier tipo de piedras, sino específicamente aquellas pulidas por la corriente constante, suavizadas por la fricción prolongada con otras piedras y con el lecho del arroyo. Esta transformación natural, donde elementos ásperos se convierten en herramientas eficaces a través de procesos prolongados de pulido, contiene una profunda metáfora sobre el refinamiento del carácter. En la vida moderna, nuestras experiencias difíciles, conflictos, fracasos, pérdidas, pueden funcionar como ese arroyo que pule aristas, suaviza asperezas y nos prepara para desafíos mayores. Las herramientas más efectivas para enfrentar crisis vitales suelen ser precisamente aquellas forjadas en dificultades previas. Este principio resuena en prácticas contemporáneas como el mindfulness o la psicología positiva, donde se trabaja para reconvertir experiencias dolorosas en recursos para el crecimiento personal. El contraste entre los armamentos utilizados por ambos contendientes trasciende lo anecdótico para reflejar paradigmas opuestos. Goliat representa la tecnología militar de punta para su época: armadura de bronce, escudo, lanza de hierro, jabalina, todo ello manejado con la técnica de un guerrero profesional entrenado desde la adolescencia. David, en cambio, utiliza una tecnología rudimentaria pero dominada con maestría extraordinaria: la honda de pastor, que en manos expertas podía lanzar proyectiles a velocidades comparables a una bala moderna. Este enfrentamiento entre paradigmas opuestos encuentra eco en innumerables situaciones contemporáneas: pequeñas startups que desafían a corporaciones establecidas, movimientos ciudadanos que confrontan instituciones poderosas, o individuos que cuestionan sistemas burocráticos desde posiciones aparentemente marginales.
La lección perdurable es que la innovación disruptiva frecuentemente proviene no de quien posee más recursos, sino de quien domina plenamente herramientas sencillas y las aplica de manera imaginativa, precisa y valiente. La dimensión sociopolítica del conflicto añade capas de significado al relato. El duelo entre David y Goliat ocurre en un contexto geopolítico más amplio, la lucha por territorio, recursos y dominio cultural en la región de Canaán. Los filisteos, con su metalurgia avanzada, ciudades fortificadas y posición estratégica en la costa mediterránea, controlaban importantes rutas comerciales y presionaban constantemente sobre las tierras altas ocupadas por las tribus israelitas. Israel, principalmente agrícola y pastoril, luchaba por su independencia y autodeterminación cultural y religiosa frente a vecinos más poderosos tecnológicamente. Esta tensión entre potencias desiguales nos recuerda que muchos de nuestros conflictos personales se enmarcan en contextos sistémicos más amplios, luchas de poder en organizaciones, dinámicas familiares disfuncionales o sistemas sociales que perpetúan desigualdades. Comprender el valle de Elá particular donde ocurren nuestras batallas personales nos ayuda a dimensionar adecuadamente los desafíos y buscar soluciones que aborden no solo síntomas individuales sino también causas estructurales. Es revelador analizar la dinámica entre Saúl y David como contrapunto de estilos de liderazgo. Saúl poseía el título oficial, la estatura impresionante. El texto bíblico lo describe como más alto que cualquier otro israelita, los símbolos externos del poder. Pero carecía del coraje moral para enfrentar el desafío existencial que Goliat representaba. David, sin título ni posición formal, actuó con la autoridad natural que emana de la convicción interna y la claridad de propósito. Este contraste ilustra dos arquetipos de liderazgo que trascienden épocas y culturas, el líder formal que se esconde tras estructuras, títulos o protocolos cuando aparecen desafíos fundamentales, y el líder emergente que actúa desde la autenticidad, con responsabilidad personal, sin necesidad de validación jerárquica. En la sociedad contemporánea, caracterizada por la complejidad, incertidumbre y cambio acelerado, el liderazgo auténtico basado en principios y valor personal resulta más necesario que nunca en todos los ámbitos: familia, comunidad, organizaciones e instituciones. Desde una perspectiva cristiana, David ha sido tradicionalmente interpretado como un personaje que prefigura o anticipa aspectos de Jesús, estableciendo un paralelo teológico que profundiza el poder simbólico de la historia y la conecta con el mensaje más amplio de redención. Ambos provienen de Belén, un lugar aparentemente insignificante, ambos son rechazados inicialmente por los suyos, David no fue tomado en serio por su familia, y el Evangelio de Juan afirma que Jesús vino a los suyos. Pero los suyos no le recibieron, ambos vencen a enemigos aparentemente invencibles, Goliat en el caso de David, el pecado y la muerte en el caso de Cristo, utilizando medios que parecen débiles a ojos humanos. Una onda simple, la cruz. Esta interpretación tipológica, desarrollada extensamente por padres de la Iglesia como Agustín de Hipona y místicos medievales como Bernardo de Claraval, enriquece la comprensión del texto no solo para creyentes sino también para quienes estudian la influencia cultural de las narraciones bíblicas en la literatura, arte y pensamiento occidental. Desde una perspectiva psicológica contemporánea, la historia también puede interpretarse como un arquetipo del desarrollo personal y la integración de la personalidad. Carl Jung, el psiquiatra suizo fundador de la psicología analítica, desarrolló el concepto de sombra como aquellas partes de nuestra personalidad que reprimimos, tememos o negamos. Goliat puede verse como la proyección externa de esta sombra, el gigante interno que cada persona debe enfrentar para alcanzar individuación o madurez psicológica. David, por su parte, encarna el arquetipo universal del héroe, presente en mitologías de diversas culturas, el individuo que se atreve a cruzar el umbral de lo conocido, enfrentar pruebas y regresar transformado, capaz de transmitir esa transformación a su comunidad. Joseph Campbell, en su obra El héroe de las mil caras, analiza este patrón narrativo que se repite desde la Odisea hasta Star Wars, y que conecta profundamente con nuestra psique colectiva.
La narrativa de David y Goliat trasciende lo anecdótico para convertirse en un espejo multifacético donde cada persona puede verse reflejada en diferentes momentos vitales. A veces como el joven valiente enfrentando lo imposible, otras como el gigante orgulloso que subestima al oponente, en ocasiones como el rey paralizado por el miedo a perder estatus. O como parte del ejército colectivo que necesita inspiración para despertar su potencial. La verdadera riqueza de este relato milenario reside precisamente en su capacidad para revelarnos aspectos de nosotros mismos que permanecen ocultos hasta que circunstancias críticas los sacan a la luz. Nos muestra que todos tenemos algo de David y algo de Goliat en nuestro interior. Reconocer nuestros propios gigantes internos, miedos arraigados, inseguridades paralizantes, arrogancias que nos ciegan, y simultáneamente activar nuestro valor auténtico constituye el verdadero campo de batalla donde se decide la trayectoria de nuestras vidas. Como adultos navegando un mundo crecientemente complejo, polarizado y desafiante, la antigua historia de un pastor, 5 piedras pulidas y un gigante arrogante nos recuerda una verdad atemporal. Las batallas más significativas se ganan primero en el corazón, en la mente, en el espíritu, antes de manifestarse en el valle exterior donde otros pueden observarlas. El verdadero valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar constructivamente a pesar de él, especialmente cuando lo que está en juego trasciende nuestro bienestar personal inmediato. En última instancia, la perdurabilidad de esta narración a través de milenios y culturas diversas testifica su resonancia con algo esencial en la experiencia humana. Nuestra capacidad de trascender limitaciones aparentes cuando conectamos con un propósito que nos excede, nuestra resiliencia frente a adversidades abrumadoras y la posibilidad siempre presente de que lo pequeño, lo auténtico y lo valiente prevalezca sobre lo grande, lo imponente y lo intimidante, transformando no solo destinos individuales sino el curso de comunidades enteras. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.